Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 481. Entonces, no tienes elección ahora. Liu Guao dijo siniestramente. Pagarnos por el proyecto puede costarle unos cientos de millones a la vez, pero si no lo hace, entonces lo siento, estará completamente desamparado, y para entonces. ¿Seguirá siendo tan arrogante? ¿Todavía te atreves a tocar a mi gente? Liu Guao apretó los dientes al final de sus palabras. Y una vez que sus palabras salieron, Jiang Ao y Ye Yunjie se miraron y ambos parecieron entender lo que quería decir, y el problema del que hablaba Liu Guao parecía ser muy práctico. Ahora Liu Guao tenía una gran cantidad de certificados de aceptación de proyectos en sus manos, siempre y cuando tomara esas cosas y se demandara a sí mismo, entonces realmente no tendría ninguna posibilidad negativa al pagar las obras. El resultado final es que su situación será 10 veces más difícil de lo que es ahora. En ese momento, no digas nada sobre el proyecto de reconstrucción del sur de la ciudad. Se estima que incluso si quieren demoler los restos de tofu que ya están en construcción, no tendrán el dinero para hacerlo. En ese momento, incapaces de entrar y salir, ese sería el peor resultado para ellos. Jiang Ao miró a Ye Yunjie, y parecía que a ninguno de ellos le quedaban contramedidas. Suspiró en su corazón y dijo: «Dime, ¿qué es lo que realmente quieres?» Liu Guao resopló mientras miraba al moribundo Liu Qian en el suelo y dijo con saña: «No quiero nada, solo quiero decirte que ahora solo te queda una oportunidad si quieres vivir, ¿eh? ¿Quieres tomarlo? Entonces te daré una oportunidad, ¿qué tal eso?» Inmediatamente después, Liu Guao señaló con el dedo hacia el exterior del edificio. Ahora el viento se había levantado afuera y el viento estaba enrollando pedazos de nubes oscuras, parecía que iba a llover hoy. Liu Guao dijo: «Te daré una oportunidad ahora mismo. Saldrás ahora y te arrodillarás afuera del edificio Aoyuan para mí hasta que mi hijo sea dado de alta del hospital, y durante este periodo, mientras sigas arrodillado, no solo que no iré a demandarte, tampoco te pediré que pagues el pago del proyecto». Oh, eso es un buen negocio, ¿no? Saben, este es uno de los pocos buenos negocios para ustedes. Liu Guao se burló. Estaba humillando deliberadamente a Jiang Ao y Ye Yunjie, no solo quería humillar a su propio hijo cuando fue golpeado por ellos de esta manera, incluso odiaba matar a Jiang Ao ahora, era solo que su propia fuerza no se lo permitía. Es ahora. Y en este momento, todos los ojos se posaron en los cuerpos de Jiang Ao y Ye Yunjie. Ante tal humillación, todos querían ver cómo reaccionaría Jiang Ao, si lo enfrentaría con fuerza o si cedería por unos pocos miles de millones. De repente, Jiang Ao se rió con frialdad. Hablando lentamente, dijo: «¿Estás bromeando? ¿Arrodillándote ante ti? ¿Eres digno de ello? ¿Crees que me importarían tus amenazas? Es ridículo, ¿no quieres ir a demandarme? Adelante». El tono de Jiang Ao era muy tranquilo, como si no pusiera Liu Guao en sus ojos en absoluto. Señaló a Jiang Ao y gruñó: «No es mi culpa, lo pediste, reunámonos en la corte. Quiero ver si te arrodillas y me ruegas que abandone el caso». El asunto había llegado a esto, Jiang Ao no tenía nada más que decir, se levantó directamente y salió, burlándose de Liu Guao, y finalmente dijo: «Eres ridículo». Después de que terminó de hablar, Jiang Ao salió, y mientras se acercaba a los pocos miembros del grupo Trueno afuera de la puerta, varios de ellos se inclinaron levemente ante Jiang Ao. Sin embargo, Jiang Ao le dio una palmada en el hombro a uno de ellos y dijo con frialdad: «Ve, cuida a las personas que están adentro, siempre y cuando no mueran». Ese miembro del grupo Trueno asintió pesadamente: «Entendido Jiang Shao». Respondió Jiang Ao. Sin mirar atrás, salió, y justo cuando Jiang Ao y Ye Yunjie se alejaban, esos pocos miembros del grupo Trueno, se apresuraron a entrar en la habitación en la que acababan de estar de una manera agresiva. No mucho después, toda la habitación se llenó de repente con los aullidos desgarradores de Zen Zen y el fuerte ruido de cosas diversas. Jiang Ao y Ye Yunjie bajaron directamente al aparcamiento y, después de subir al coche, se pusieron en marcha. Jiang Ao no fue al Hotel Grand Hyatt. En cambio, le pidió a Ye Yunjie que lo llevara de regreso a la escuela.
En los últimos 2 días, Jian Gao sintió que estaba de un humor terrible. Varios miles de millones de dólares se habían ido por el desagüe en cuestión de momentos, y se sintió un poco avergonzado de su padre. Jian Gao regresó a la escuela, se quedó un rato en su dormitorio, luego llamó a Xue Yuning y le pidió que se reuniera con él en un café cerca de la escuela. Obviamente, Xue Yuning todavía no había superado el hecho de que su padre se había acercado a ella antes. Sin embargo, también había escuchado sobre el proyecto en el sur de la ciudad, por lo que, naturalmente, estaba más consciente de las dificultades de Jian Gao. Entonces, tan pronto como se conocieron, Xue Yuning consoló a Jian Gao. Sin embargo, Jian Gao solo lo trató en unas pocas palabras. De hecho, solo quería echar un vistazo a Xue Yuning. Después de ver que Xue Yuning estaba bien, Jian Gao se sintió completamente aliviado. Cuando Liu Qian le contó a Jian Gao cómo había tratado a Xue Yuning antes, el corazón de Jian Gao estaba prácticamente a punto de estallar de miedo. Jian Gao suspiró y le dijo a Xue Yuning: puede que esté un poco ocupado últimamente, así que cuídate. Xue Yuning asintió y mostró una dulce sonrisa a Jian Gao y estaba a punto de hablar cuando sonó su teléfono móvil. Tan pronto como vio la llamada, la sonrisa de Xue Yuning desapareció instantáneamente, y se guardó directamente el teléfono en el bolsillo, fingiendo no verlo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Jian Gao preguntó con el ceño fruncido. Xue Yuning suspiró: es mi madre, ahora está tratando desesperadamente de que reconozca a ese hombre, no sé qué piensa realmente mi madre, cuando ese hombre nos abandonó tan despiadadamente, me dijo una vez en voz alta. Ella me había dicho que nunca lo perdonaría por el resto de su vida, pero cuando apareció, fue como si mi madre hubiera olvidado todo el odio pasado y todo el sufrimiento que había sufrido por él. Palabras sin una sola queja. Xue Yuning suspiró: ¡ay, cómo se volvió tan rápida! Jian Gao miró a Ye Yunjie, esta fue la primera vez que escuchó a Xue Yuning hablar sobre su padre. Entonces, ¿tú, quieres reconocerlo? Jian Gao preguntó tentativamente. Xue Yuning vaciló por un momento. Ella dudó por un largo tiempo antes de negar con la cabeza: no lo sé. Lo odio mucho, pero ese es mi padre después de todo. No sé si debería odiarlo o no, y tal vez vino a mí para compensar todos los arrepentimientos que ha tenido por mí a lo largo de los años, no sé si le enfriaré el corazón si lo odio. Obviamente, frente a su repentino padre, el corazón de Xue Yuning estaba muy complicado, algo abrumado y confundido. ¿Entonces crees que debería odiarlo? Xue Yuning de repente se volvió hacia Jian Gao y le preguntó. Jian Gao también dudó por un momento, de hecho sabía que no estaba calificado para comentar sobre los demás, porque su destino y el de Xue Yuning eran demasiado similares, ambos habían sido abandonados por sus propios padres desde la infancia. Sin embargo, Jian Gao no odiaba a su padre, e incluso en el momento en que Shen Aoting reapareció en su vida, Jian Gao creyó que su padre debía haber tenido una razón amarga para dejarlo en primer lugar. Entonces, si ese fuera el caso, ¿qué razón tenía para hacer que Xue Yuning odiara a su padre? Capítulo 482. En ese momento, el teléfono móvil de Jian Gao sonó de repente. La llamada fue de Ye Yunjie, y después de que Jian Gao contestó, Ye Yunjie solo preguntó dónde estaba Jian Gao y le dijo que enviaría un automóvil a recogerlo. Parecía que había sucedido algo muy urgente. Jian Gao estaba un poco desconcertado. ¿Qué está pasando? Pero luego lo pensó: en un momento como ahora, podía pasar casi cualquier cosa. El actual South City Project se había convertido en un paciente con tumores en todo el cuerpo. Si presiona el tumor aquí, varios tumores se elevarán al mismo tiempo. El agotamiento reciente realmente había cansado un poco a Jian Gao. ¿Qué ocurre? Xue Yuning vio que después de contestar el teléfono, la cara de Jian Gao era un poco desagradable. Entonces ella preguntó. Jian Gao negó con la cabeza y sonrió amargamente: nada, la hermana Ye probablemente tiene algunas cosas de las que quiere que me ocupe, enviará un automóvil más tarde. Jian Gao miró a Xue Yuning, con los ojos llenos de lástima, sonrió y dijo. Yuning, de hecho, nadie puede ayudarte en este asunto, si reconocer a tu padre o no, solo tú puedes decidir, ¿entiendes?
Xue Yuning asintió en silencio, ciertamente entendía esta verdad. Pero realmente no podía decidirse. Después de un rato, el auto que Ye Yunji había enviado se detuvo frente al café. Jian Ao agarró su ropa y gentilmente le dio a Xue Yuning un beso en la frente. Sonriendo, dijo: puede que esté un poco ocupado recientemente, así que debes cuidarte. Xue Yuning sonrió: tú también. Jian Ao luego salió y se subió a su automóvil, mientras Xue Yuning seguía mirando por la ventana del café, hasta las luces traseras del automóvil en el que viajaba Jian Ao antes de que girara la cabeza en silencio. Xue Yuning suspiró en silencio, de hecho, sabía que ahora era el momento más difícil para Jian Ao, y realmente quería ayudarlo, pero impotente, no pudo ayudar de ninguna manera porque tenía la voluntad de hacerlo. Xue Yuning tomó un sorbo de su café, de repente pensó en algo y su mano, que estaba agarrando el teléfono, no pudo evitar moverse un poco. Pensó Xue Yuning, aunque no podía ayudar a Jian Bao, pero su propio padre parecía ser capaz de... sí, Xue Yuning lo pensó. No pudo evitar negar con la cabeza nuevamente, sabía muy bien que si le permitía ayudar a Jian Bao, primero tendría que identificarse con él. Esto es algo que Xue Yuning de alguna manera no puede hacer. Una vez que recordó las dificultades que había sufrido en el pasado, Xue Yuning odió a su propio padre cada vez más. En este momento, justo al otro lado de la calle del café, en el mismo café, un par de ojos miraban mortalmente a Xue Yuning. Después de mucho tiempo, el hombre mostró una sonrisa maliciosa, se levantó y salió del café. Por otro lado, Jian Ao fue conducido directamente de regreso a la compañía de Ye Yunjie. En la oficina de Ye Yunjie, Jian Ao finalmente conoció a Ye Yunjie. Jian Ao frunció el ceño y le preguntó a Ye Yunjie, que estaba sentada detrás de su escritorio: ¿qué pasa, hermana Ye? ¿Algo malo de nuevo? Ye Yunjie asintió con la cabeza. Empujó una pila de cosas parecidas a papel directamente frente a Jian Ao. Mira, las cosas malas han vuelto. En este punto, después de los golpes de los últimos 2 días, la capacidad de Jian Ao para soportar su corazón era obviamente mucho más fuerte. Echó un vistazo a esas cosas y se dio cuenta de que había una docena de ellas en total. Sorprendentemente, eran un montón de documentos oficiales y todavía estaban abrochados y sellados. Esto es, Jian Bao se rascó la cabeza. Alguien me lo envió cuando acabo de regresar, son un montón de avisos de los departamentos relevantes que nos han informado. Ye Yunjie suspiró. ¿Reportado? ¿Por qué? Jian Ao preguntó con una expresión de asombro. ¿Quién nos ha informado? Ye Yunjie negó con la cabeza. Continuando, hay quienes dicen que nuestro proyecto está contaminando el medio ambiente, quienes dicen que nuestra ocupación de tierras es ilegal y quienes dicen algo sobre el ruido de nuestra construcción que afecta al resto de los residentes cercanos. Es ridículo, el sitio de nuestro proyecto es a 5 kilómetros de los hogares más cercanos, ¿son todos clariaudientes? Ye Yunjie simplemente encontró estas cosas un poco ridículas. Cuando Jian Ao escuchó esto, tampoco se echó a reír. Estas cosas, podemos simplemente ignorarlo, no hay necesidad de molestarse, ¿verdad? Ye Yunjie negó con la cabeza. Lo que me molesta no es esto, lo que me molesta es porque estas cosas han sacudido la confianza de la ciudad en nosotros, he entendido la primicia. Ahora ya hay propuestas desde arriba para retirar la ciudad. Proyecto Sur y castigarnos duramente. Para apaciguar a la gente. ¿Qué? Jian Ao estaba atónito, ¿es esta noticia realmente cierta? Realmente no pueden hacer esto, ¿verdad? El proyecto del sur de la ciudad es un plan de 100 años, ya sea para la ciudad de Chujian. La gente de Chujian se beneficiarán de este proyecto en la actualidad, y no pueden escuchar un lado de la historia y desmantelar el proyecto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dinero que hemos invertido? ¿Qué hay del dinero que hemos invertido? ¿Y castigar no es eso descargar el molino y matar al burro? Jian Ao sonrió. Estaba un poco enojado. Se sentía como el juguete de un niño, y cuando le gustaba a este niño, lo amaba inmensamente. Pero cuando ya no le gustó y tuvo un juguete nuevo, se tiró a la basura tan pronto como pudo, e incluso pensó en cómo desmantelarse.
Y esta noticia de Ye Junhye fue de hecho una gran mala noticia. Después de todo, incluso si el proyecto City South encuentra dificultades importantes, puede superarse después de todo, pero si las personas de arriba pierden la confianza en el proyecto, sería una gran desgracia. Especialmente porque se habla de retirar el proyecto City South, si se aprueba esta propuesta, o si una gran parte apoya la propuesta, será un desastre para el proyecto City South. Después de todo, no importa cómo el proyecto City South pierde dinero, cómo pierde dinero, siempre que el proyecto pueda continuar normalmente, siempre que el proyecto se complete con éxito, una vez que esté en ejecución, no tomará mucho tiempo hacer devuelve el dinero perdido. Pero si se desmantela el proyecto, entonces el dinero que uno ha invertido en él realmente se convertirá en monedas de oro en el lago viejo, y como mucho se verá un chapoteo, y luego no habrá más. La casa tiene goteras, y eso es lo que dice sobre la situación actual de uno, ¿verdad? Jian Hao era un poco arrogante. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Operar para desbloquearlo? Jian Hao le preguntó a Ye Junhye. Ye Junhye negó con la cabeza, es inútil, de hecho, he sentido durante mucho tiempo el cambio de actitud desde la cima hacia el proyecto City South, tan pronto como el proyecto salió mal la última vez, operé a través de mis conexiones, pero simplemente lo ignoraron. Incluso regañó a la persona que envié allí, diciendo que no había ningún problema. ¿Por qué estás siendo pusilánime? ¿Así que estás esperando morir? Jian Hao dijo con un suspiro. Ye Junhye asintió, aparentemente no había nada más que pudiera hacer. Y justo cuando los dos estaban hablando, de repente alguien llamó a la puerta de la oficina de Ye Junhye y la secretaria de Ye Junhye entró y dijo: Hermana Ye. Hay alguien afuera que dice que quiere verte. Capítulo 483. ¿Quién es? Ye Junhye miró su mano y dijo confundida: Ya son las 8. Esa secretaria estaba a punto de hablar cuando una figura apareció repentinamente detrás de él. El hombre sonrió y dijo en voz alta: Señorita Ye, ¿cómo está? Me he tomado la libertad de pedir su ayuda. Esa persona estaba familiarizada con él mismo. No tenía ninguna intención de ser un extraño. Por el contrario, cuando Ye Junhye vio a esta persona, parecía desconcertada. ¿Por qué eres tú? Jian Hao también pareció sorprendido al ver a esta persona, y un toque de curiosidad apareció en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? La persona que vino no era otra que Shu Tianlin. Por supuesto, Ye Junhye conocía a Shu Tianlin, este Shu Dashao de la familia número 1 en Chujian era una existencia que mandaba en Chujian. Era solo que Ye Junhye no lo sabía. En este momento, Shu Tianlin se había acercado a ella para saber cuál era exactamente el problema. Jian Hao, por otro lado, era aún más curioso. Había tenido contacto con Shu Tianlin antes, y Jian Hao sabía que este hombre era arrogante y arrogante. Jian Hao no tenía un solo sentimiento bueno hacia Shu Tianlin, incluso para esa persona. No sería una pena no tener contacto e interacción por el resto de su vida. Jian Hao también podía sentir claramente que esta persona Shu Tianlin parecía ser algo difícil de tratar, como si fuera omnipresente, y cada vez que Jian Hao veía a esta persona, inexplicablemente sentía que esta persona era peligrosa. Especialmente hoy, este hombre de repente llegó a la puerta, y más sorprendió a Jian Hao. Era obvio que Shu Tianlin no vendría a la puerta hoy sin ninguna razón, especialmente en un momento tan crítico en el tiempo. Jaja, ustedes dos parecen un poco sorprendidos por mi llegada, ¿eh? Shu Tianlin miró a Jian Hao. Sonriendo, dijo: Este debería llamarse Jian Shao, ¿verdad? Aigoro, solo supe de esto por leer los informes antes, así que Jian Shao es el inversor detrás del proyecto City South. Qué placer conocerte. Jian Hao ignoró a la otra parte y, en cambio, empacó apresuradamente las cosas que Ye Junhye le había entregado antes. ¿Estás aquí por algo? Ye Junhye hizo un gesto con la mano a la secretaria detrás de ella, haciéndole un gesto para que saliera y, por cierto, pusiera la puerta. Solo entonces Ye Junhye continuó diciendo de nuevo: Parece que no tenemos demasiados negocios con la familia Shu, ¿verdad? Supongo que el señor Shu está aquí hoy porque no tiene nada que hacer.
Shu Tianlin se rió a carcajadas. Inteligente, realmente inteligente, por supuesto que no iré a la puerta sin ningún negocio. Shu Tianlin miró a Jian Bao, y esas cosas que Jian Bao empacó, y agitó su mano con una sonrisa. No hay necesidad de que Jian Shao empaque, no miraré esas cosas, después de todo, ya las he visto hace mucho tiempo. Jaja, una vez que Shu Tianlin dijo esto, Jian Bao y también Ye Yunjie se miraron, luciendo algo sorprendidos y consternados. ¿Lo había visto hace mucho tiempo? ¿Qué significa esto? Este es un aviso que llegó de varios departamentos y solo algunas personas lo han leído. ¿Cómo pudo haberlo leído? Pensando en esto, los dos volvieron sus miradas hacia Shu Tianlin al unísono. Parecían haber sentido que Shu Tianlin había venido aquí hoy con un motivo oculto. ¿Qué quieres decir? Ye Yunjie miró a Shu Tianlin con una mirada aguda y dijo en lo que parecía ser un interrogatorio. Jian Ao preguntó aún más sin rodeos. ¿No podría ser que hiciste todas estas cosas? A lo que se refería Jian Bao, por supuesto, era el asunto de esos informes falsos. Ya sabes, esos más de 10 informes, la mayoría de los cuales carecen de fundamento, son completamente absurdos. Incluso fue ilógico. Obviamente, se trataba de otra persona que se estaba pirateando a sí mismo, solo Jian Gao solo estaba reflexionando. ¿Quién exactamente se estaba pirateando a sí mismo? Y ahora, parecía tener la respuesta. Solo esta respuesta, ya sea Jian Gao o Ye Yunjie, ambos se sintieron incómodos. Porque esto significaba que la persona que siempre se escondía detrás de escena para meterse con el proyecto City South era Shu Tianlin. Y saber. Shu Tianlin era el hijo mayor de la familia Shu, entonces eso también significaba que la fuerza detrás del conjunto de combinaciones que había derrotado por completo el proyecto City South era la familia Shu. Si ese fuera el caso, sería aterrador. Jian Yao terminó esas palabras. Apresuradamente, él y Ye Yunjie se miraron, y ambos parecían casualmente sentir inquietud en los ojos del otro. Después de todo, la familia Shu era la familia número uno en Chujian, y su fuerza y el poder de sus conexiones detrás de ella no debían subestimarse. Si era cierto que habían puesto sus ojos en el proyecto en el sur de la ciudad, entonces parecía explicar completamente todo lo que había sucedido antes, y también señalaba que las cosas se volverían cada vez más difíciles. La mirada de Shu Tianlin era algo solitaria, no parecía poner a Jian Gao y Ye Yunjie en sus ojos en absoluto, solo sonrió con desdén y dijo: Así es, esas cosas en tu escritorio. Fui yo quien lo hizo. ¿Cómo sobre eso? ¿Fue divertido? Shu Tianlin fue bastante honesto. Incluso sintió que ahora que las cosas habían llegado a este punto, no había necesidad de que se cubriera más. Después de todo, Jian Gao y Ye Yunjie ya eran como peces en un tajo. Pero para Jian Gao y Ye Yunjie, sus palabras fueron como una bomba pesada. Pero para Jian Gao y Ye Yunjie, sus palabras fueron como una bomba pesada que caía sobre la superficie del agua, provocando instantáneamente enormes olas. Parecía que las cosas se estaban moviendo en la peor dirección posible. Jian Gao miró a Shu Tianlin y volvió a preguntar apresuradamente. El proyecto del sur de la ciudad, el que está detrás de las travesuras también eres tú, ¿verdad? Shu Tianlin sonrió de nuevo. Así es, esos contratistas suyos, fui yo quien se encargó de eso. ¿Qué tal eso? Hice un buen trabajo al mantenerlo en secreto. Si no les dijera, ustedes lo harían todavía estar en la oscuridad ahora, ¿verdad? Jaja, en este momento, Shu Tianlin, como si se tratara a sí mismo como un vencedor, ya no había visto a nadie en sus ojos y ya sentía que podía ser imprudente y arrogante y desenfrenado. Incluso se burló de Jian Gao y Ye Yunjie, diciendo: ¿Son ustedes? Realmente lo siento por ustedes, muchachos, qué gran situación tuvieron una vez, justo frente a ustedes, y no la apreciaron. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Te estás arrepintiendo ahora? Es una pena, es demasiado tarde. Estás muy orgulloso de ti mismo, ¿no? Jian Yao cuestionó fríamente. Shu Tianlin se echó a reír y caminó directamente hacia el sofá a un lado, cruzando las piernas y diciendo: ¿No debería ser complaciente?
¡Qué plan perfecto, qué ejecución tan precisa! Si no dijera nada, ustedes mismos sabrían que yo estaba detrás de este asunto. Oh, los subordinados derrotados, ¿qué me pueden hacer si soy complaciente? Las palabras de Shu Tianlin irritaron directamente a Jiang Ao y Ye Yunjie, especialmente a Ye Yunjie, después de que escuchó que era Shu Tianlin quien estaba detrás de todo esto. Toda su persona estaba a punto de explotar. Por un lado, estaba furiosa de que Shu Tianlin fuera tan taimado y astuto, y por otro, pensaba en su propia hermana. Parecía que Ye Xiaorou también estaba siendo utilizado por Shu Tianlin. Maldita sea. Ye Yunjie quería correr hacia Shu Tianlin y dijo con saña: «Bastardo, ¿qué le has hecho a mi hermana? ¿Por qué eligió ayudarte y traicionarme? ¿Dónde está Xiaorou? Dímelo tú». Capítulo 484. Para ser honesto, Shu Tianlin no conocía a Ye Xiaorou en absoluto, por lo que, naturalmente, no podía entender las palabras de Ye Yunjie aún más. Sin embargo, cuando escuchó la palabra traición, pareció entender algo. ¿Qué? ¿Tu hermana te ha traicionado? Shu Tianlin se rió con frialdad. Eso es realmente patético. Una persona que incluso traicionó a su propia hermana, ¿qué cara tiene que gritar aquí? Shu Tianlin suspiró y dijo directamente: «Para ser honesto, no sé quién es tu hermana, e incluso si te traicionó, no es a mí a quien está desertando. Así que te aconsejo que seas educado conmigo. No tú». Ye Yunjie de repente se congeló por un momento y apresuradamente persiguió: «¿Quién es sino tú? ¿No lo dijiste? ¿No eras tú quien estaba detrás del asunto del proyecto City South? Si ella no la obligaste, ¿quién más podría ser?» Shu Tianlin resopló de risa y negó con la cabeza: «Señorita Ye, usted es al menos la gerente general a cargo de miles de millones de activos, ¿por qué es tan ingenua? ¿De verdad cree que soy el único detrás de algo como sacar el proyecto City South?» En este momento, Shu Tianlin simplemente no tenía demasiados escrúpulos y dijo sin rodeos: «El que ha desertado tu hermana puede ser otra persona, pero no me importa un poco la muerte o supervivencia de tu hermana, y ha nada que ver conmigo, lo que me importa. Solo hay una cosa, y también es el propósito de mi venida aquí». Al escuchar las palabras de Shu Tianlin, el corazón de Ye Yunjie instantáneamente cayó al fondo del valle. Este asunto, ¿había alguien más detrás además de la familia Shu? Además, Ye Yunjie había pensado que estaba a punto de recibir noticias de su hermana, pero ahora parecía que se había ido por el desagüe nuevamente. La persona con la que está trabajando, ¿quién es exactamente? Ye Yunjie preguntó directamente, independientemente de las palabras de Shu Tianlin. Shu Tianlin parecía un poco infeliz y le dio a Ye Yunjie una mirada en blanco, diciendo: «¿Por qué debería decírtelo? ¿Quién eres tú para interrogarme así? ¿Qué eres? Un simple general derrotado». Las palabras de Shu Tianlin enfurecieron por completo a Ye Yunjie, y de repente saltó hacia Shu Tianlin con un salto feroz, tan ágil como un gato flor. Antes de que Shu Tianlin tuviera tiempo de reaccionar, ella ya había saltado encima de él y le había puesto una mano alrededor de la garganta, mientras que en la otra mano de Ye Yunjie, en algún momento, había un cuchillo de mariposa adicional. Los ojos de Ye Yunjie mostraron un brillo helado mientras miraba fijamente a Shu Tianlin, quien estaba inmovilizada por ella misma, y el cuchillo de mariposa en su otra mano bailaba en su palma, haciendo un silbido. Esta escena llegó tan repentinamente que realmente asustó a Shu Tianlin. Se estremeció involuntariamente y todo su cuerpo se mojó instantáneamente con sudor frío a través de su camisa interior. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Shu Tianlin temblando. Nunca había esperado que Ye Yunjie tuviera habilidades corporales tan atléticas sin importar qué. Tanto es así que antes de que pudiera ver sus movimientos con claridad, la otra parte ya se había reprimido hasta la muerte. Y mirando el cuchillo de mariposa que estaba en su cuello y la frialdad ya había penetrado en todo su cuerpo, Shu Tianlin estaba casi asfixiado por el miedo. «Yo, te advertí que no perdieras el tiempo, ¿eh? Esto, cosa es muy peligrosa, no pierdes el tiempo, rápidamente lo dejas». Ye Yunjie no se arriesgó a las palabras de Shu Tianlin. Sin dejar de mirarlo con frialdad, preguntó en voz baja:
Te estoy preguntando por última vez, ¿quién es exactamente esa persona? Xu Tianlin estaba completamente aterrorizado, pero recordó que Zhang Xiangyu se había dicho a sí mismo que su identidad no debía ser revelada a los demás por la mitad. Solo ahora que estaba en peligro. Parecía que a Xu Tianlin no le importaba menos, después de todo, era importante mantenerse con vida. Mientras miraba a Ye Yunjie, parecía haber sentido el lado feroz de esta mujer. Podía decir que Ye Yunjie se preocupaba mucho por su hermana, en caso de que realmente la cabreara por su hermana, no moriría si la mano de Ye Yunjie se moviera un poco. Xu Tianlin no tenía otra opción, si Ye Yunjie fuera tan manso como una oveja, sería un lobo hambriento. Y en este momento, Ye Yunjie se transformó ferozmente en un tigre feroz, pero ya ni siquiera era un conejo. Digo. Rápidamente dejas el cuchillo primero, esto no es una broma. Dijo Xu Tianlin mientras empujaba lentamente el cuchillo mariposa de Ye Yunjie de su cuello con las yemas de los dedos. Pero Ye Yunjie no tenía intención de alejar el cuchillo. El cuchillo de mariposa volvió a girar en su mano. Con un zumbido, Xu Tianlin solo sintió un dolor en la punta de su dedo, y luego una corriente caliente brotó instantáneamente de sus dedos. Luego, el cuchillo de mariposa volvió a su posición original. Decir. Ye Yunjie preguntó con frialdad. Esta vez, Xu Tianlin fue considerado completamente desesperado. Aunque solo se había roto la punta de un dedo, estaba aterrorizado, después de todo, esa espada estaba colgando frente a él. Incluso podía sentir el viento traído por la hoja. Diré. Xu Tianlin estaba completamente avergonzado y dijo apresuradamente. Te lo contaré todo, solo sé que el nombre de esa persona es Zhang Xiangyu, su identidad parece ser muy misteriosa y también es muy rico, de hecho, al principio no quería para hacer un movimiento en su proyecto City South, fue esta persona quien me encontró y me dio un apoyo financiero, así que hice lo que me dijeron. Capítulo 485. Y todo el tiempo, he estado siguiendo sus instrucciones, él es quien me dijo que hiciera todo, así que el cerebro detrás de todo lo que está sucediendo al sur del proyecto de la ciudad es que Zhang Xiangyu, ha nada que ver conmigo. Xu Tianlin se liberó directamente del gancho. Pero no tuvo más remedio que hacerlo, y en un momento como ciertamente sintió que era importante mantenerse con vida. Solo las palabras que siguieron a las palabras de Xu Tianlin, y Ye Yunjie ni siquiera se molestó en escucharlas, porque parecía haberse quedado completamente atónita en el momento en que escuchó el nombre Zhang Xiangyu. Así que así es, Ye Yunjie parecía haber descubierto algo de repente. Ella silenciosamente soltó a Xu Tianlin e instantáneamente cayó en pensamientos profundos. La Jianao al lado, naturalmente, también entendió casi todo, porque Ye Yunjie se lo había dicho a sí misma. Ese Zhang Xiangyu probablemente era alguien de la familia Chu en el extranjero. Y el asunto del proyecto del sur de la ciudad, todo estaba detrás de las travesuras de Zhang Xiangyu. Entonces, ¿eso significa que tantas cosas que había experimentado fueron en realidad todas creadas por la familia Shen en el extranjero? ¿Por qué harían eso? Desde el punto de vista de su padre, él también era medio pariente de ellos, entonces, ¿cómo podrían atacarlo de esa manera? Jianao no pudo entenderlo y estaba aún más desconcertado cuando miró a Ye Yunjie, solo para descubrir que la cara de Ye Yunjie era fea, como si estuviera anticipando algo terrible. Hermana Ire. ¿Qué te pasa? Jianao preguntó en voz baja. Ye Yunjie suspiró, y en este momento, algo pareció haberse dado cuenta de ella. No pudo evitar soltar una risa fría mientras murmuraba débilmente. Así es como es, así que todo parece tener sentido. Las palabras de Ye Yunjie dejaron a Jianao en una nube de confusión. No entendía a qué se refería Ye Yunjie. ¿Qué tenía sentido? ¿Cómo tenía sentido que la familia Shen en el extranjero estuviera conspirando contra él? Ye Yunjie ya sabía sobre esto. Era imposible, si Ye Yunjie lo sabía, ¿por qué no se informó con anticipación? Por el contrario, ella misma se había puesto ansiosa por este asunto, como si ella misma no tuviera nada claro sobre este asunto.
Jian Hao estaba desconcertado, no estaba seguro de qué estaba pasando realmente con este asunto, ni sabía lo que realmente significaba Ye Yunji hablando consigo misma allí. Jian Hao volvió a hablar en voz baja con Ye Yunji. Hermana Ire. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? Ye Yunji miró a Jian Hao, negó con la cabeza y dijo en voz baja. Estoy bien, te lo explicaré claramente más tarde. Ye Yunji luego miró a Shu Tianling nuevamente, con un toque de desprecio en sus ojos, y preguntó. Dilo perrito. Fue Zhang Xiangyu quien te dijo que vinieras, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente el propósito de que vengas aquí hoy? Shu Tianling parecía aturdido, se calmó un rato, respiró hondo y dijo. Él, me pidió que viniera a hablar contigo sobre la adquisición del proyecto sur de la ciudad. Antes de que llegara Shu Tianling, pensó que podía contarle con orgullo este asunto a Ye Yunjie, pero no quería terminar en tal lío él mismo. Sin embargo, una vez que sus palabras salieron, Ye Yunjie resopló, ¿adquirir el proyecto del sur de la ciudad? ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer? Shu Tianling se levantó apresuradamente del sofá, se acomodó el traje y dijo. 800 millones, Shu Tianling fue un poco vanidoso cuando dijo esto. Después de todo, sabía muy bien que hasta el momento se habían invertido miles de millones de dólares en el proyecto del sur de la ciudad. Es simplemente una tontería intentar tomar el proyecto City South por 800 millones propios. Por no hablar de la compra del proyecto actual en construcción, aunque sea para comprar este enorme terreno en el sur del proyecto de la ciudad. A propósito de eso, 800 millones estaba lejos de ser suficiente. ¿Oh, 800 millones? ¿Cómo te atreves a decir eso en voz alta? Ye Yunjie negó con la cabeza con una sonrisa amarga, como si hubiera escuchado una gran broma en el cielo. Si lo que acababa de suceder no hubiera sucedido, Shu Tianling no temía por Ye Yunjie, y Ye Yunjie se atrevía a decirle esas palabras, definitivamente no le agradaría directamente. Se habría enojado con Ye Yunjie por no saber qué era bueno y malo, y por no mirar la situación en la que se encontraban. Pero ahora, Shu Tianling no se atrevería a suicidarse. La frialdad de ese cuchillo de mariposa en ese momento todavía parecía nadar en su cuerpo. Se apresuró a decir. No, no, no. Eso, fueron todas las palabras de Zhang Xiangyu, por supuesto que sé que es poco probable. Ye Yunjie miró hacia arriba y miró fríamente a Shu Tianling, de repente gritando con enojo. Sabiendo que es imposible, ¿por qué sigues aquí de pie? ¿Estás esperando que te invite a cenar? Con un grito frío, Ye Yunjie asustó inmediatamente a Shu Tianling y corrió apresuradamente afuera, y mientras lo hacía, pateó la mesa de café y casi se cayó al suelo. Shu Tianling también hizo una mueca de dolor, pero no le importó tanto y se apresuró a escapar. En lo que a él respectaba, tuvo suerte de volver con vida hoy. Tuvo suerte de haber vuelto con vida hoy. Después de todo, nunca había esperado que Ye Yunjie, que parecía una chica sexy, tuviera trucos tan poderosos bajo la manga. Eso era cierto. Si se hubiera atrevido a resistir o luchar, habría muerto varias veces. Shu Tianling trotó todo el camino de regreso a su auto. A estas alturas ya estaba sudando profusamente. No se molestó en secarse el sudor y respiró profundamente, pero cuanto más pensaba en ello, más humillado se sentía por lo que acababa de suceder. Golpeó el volante, maldijo airadamente, arrancó el coche directamente y se fue. En este momento, en el otro lado de la oficina de Ye Yunjie, después de que Shu Tianling se fue, Ye Yunjie se quedó en silencio y se paseó por la habitación durante un rato sin decirle una palabra, como si estuviera pensando en algo. Tenía muchas preguntas en el estómago en este momento y quería que Ye Yunjie le diera una respuesta satisfactoria. Pero, ¿dónde estaba Ye Yunjie? Caminaba de un lado a otro por su cuenta, y su boca parecía estar murmurando algo en voz baja, sin prestar atención a sí misma. Al final, Jian Hao no pudo soportarlo más y rápidamente detuvo a Ye Yunjie, suspirando. Ahí ya Sister, ¿qué está pasando aquí? Dime. ¿Por qué este asunto parece involucrar a la familia Shen en el extranjero nuevamente ahora? ¿Mi padre el jefe de la familia Shen?
Jian Hao estaba un poco confundido, la familia Shen no podía no saber que su propio padre estaba detrás de este proyecto City South, entonces, ¿por qué intentarían todas las formas posibles de derribar el proyecto City South? Ye Junhie se detuvo y miró a Jian Hao, sacudiendo ligeramente la cabeza y dijo: Jian Shao, hay muchas cosas que quizás solo el señor Shen pueda decirte, y hay muchas cosas que es mejor que no sepas. Ye Junhie hizo una pausa y continuó: de hecho, las cosas en este mundo están lejos de lo que ves, puede ser solo la superficie, su funcionamiento interno entonces, o detrás de él, puede hacerte sentir enfermo y peludo. Capítulo 486. Jian Yao todavía se sentía nublado por las palabras de Ye Junhie, ¿cómo podía sentirse peludo? Jian Yao negó con la cabeza: ¿por qué no puedo saber algo? ¿Qué están tramando exactamente tú y mi padre? De hecho, Jian Hao siempre había podido sentir que Ye Junhie parecía tener un gran plan con su propio padre y con él mismo. O mejor dicho, este proyecto en el sur de la ciudad, era solo parte del plan. Pero yendo un poco más profundo, Jian Hao no pudo adivinar de todos modos. Jian Hao a veces incluso sentía que era como un peón y un peón que no conocía su propio destino. Jian Hao suspiró y continuó: realmente quiero saber cuál es su plan. ¿Y qué papel interpreto? No pueden dejarme seguir con ustedes sin saber nada, ¿verdad? Un día cuando muera, podría ni siquiera sé cómo morí. Ye Junhie se quedó en silencio por un momento. Mirando a Jian Hao, dijo en un tono serio: muy bien, te revelaré algo más de lo que no sabes. Recuerdo haber hablado contigo antes, aunque el señor Shen pertenece a la familia Shen, el jefe nominal del clan, por lo que parece que toda la familia Shen está subordinada al señor Shen, en realidad no lo es. ¿Por qué no? ¿No podría mi padre ordenar a los demás? Jian Hao preguntó con el ceño fruncido. Ye Junhie negó con la cabeza y dijo a la ligera: piensas con demasiada sencillez, una familia pequeña, todavía hay discordia entre hermanos y se desmoronan por una pequeña cantidad de bienes familiares, y mucho menos por la familia Shen, una nobleza de primer nivel. ¿Sabes cuánto se juntan todos los activos de la familia Shen en el extranjero? Ye Junhie sonrió misteriosamente, pero Jian Hao negó con la cabeza: por supuesto que no sabía estas cosas, ni siquiera sabía cuánto tenía su propio padre en su familia. Ye Junhie miró por la ventana a la distancia y se maravilló. Déjame decirte esto, todos los activos de la familia Shen juntos son casi equivalentes al GDP de varios países, una estimación aproximada es de más de 30 billones de dólares. Ye Junhie dijo esto alegremente, pero cuando llegó a los oídos de Jian Hao, casi se cae en estado de shock. ¿Cuánto? Jian Hao preguntó sorprendido. Hermana Ire, ¿está bromeando? ¿Cuántos activos solo tiene el hombre más rico del mundo? Obviamente, Jian Hao no creyó en esta retórica de Ye Junhie. Después de todo, esas palabras eran directamente equivalentes a subvertir las tres opiniones de Jian Hao. 30 billones de dólares estadounidenses, ¿qué concepto era este? ¿Sabes? Incluso el país más poderoso de este mundo no tiene una cantidad tan grande de Dios total, y una mera familia está diciendo que tienen una cantidad tan grande de activos. Esto es puramente una broma, ¿verdad? La reacción de Jian Hao fue más o menos esperada por Ye Junhie, y mientras miraba la mirada de Jian Hao, no pudo evitar soltar una carcajada. Jeje, ¿qué? ¿Eso da miedo? Jian Hao negó con la cabeza. Con una cara ligeramente fea, dijo: no, estás bromeando, ¿verdad? Si la familia Shen en el extranjero es tan poderosa. Entonces, ¿cómo es que nunca escuché tanta familia en la televisión o en el internet? Para Jian Hao, esta parecía ser la evidencia más poderosa para él mismo para atacar las mentiras de Ye Junhie. Sin embargo, Ye Junhie se burló de la ingenuidad de Jian Hao, se rió con desdén y dijo: ya sabes. ¿Cuántos problemas innecesarios se traería una familia tan grande si fuera expuesta? Entonces, para evitar algunos riesgos y problemas, un gigante como la familia Shen a menudo se esconde profundamente, los medios de comunicación del distrito son solo eso. ¿Crees que es difícil controlarlos? Ye Junhie luego dio otro ejemplo.
Permítanme explicárselo de esta manera: de los 10 principales medios de comunicación en Europa, una gran parte de ellos están relacionados con la familia Shen, ya sea directa o indirectamente. En resumen, la boca está controlada por la familia Shen, ya sea que quieran ser conocidos o no, realmente depende de si están dispuestos o no. Estas palabras de Ye Junhie realmente refrescaron las tres opiniones de Jian Bao. Vamos, era solo un pobre estudiante amargado que fue ridiculizado hace unos meses, y ahora de repente se obligó a aceptarlo. ¿Cómo podía aceptar el hecho de que en realidad era miembro de una familia tan numerosa? Jian Ao estaba un poco estupefacto y un poco emocionado. Esto se debió a que de repente se dio cuenta en este punto de que lo que la gente había dicho en el pasado sobre ser rico no era solo una broma, al parecer. Jian Ao incluso tenía un indicio de chismes en su mente. Apresuradamente, volvió a preguntar. Entonces, ¿cuántos bienes tiene mi papá? Ye Junhie miró la mirada Kokmei de Jian Ao y no pudo evitar reír a carcajadas. Aunque acabo de decir que la familia Shen tiene tantos activos. Pero hay que saber que este es el resultado de que la familia Shen haya operado en Europa durante 100 décadas. Y estos 30 billones de dólares de activos no están realmente en manos de una persona, o un puñado de personas. Ye Junhie sonrió y dijo. Permítanme explicárselo de esta manera: desde la primera generación de la familia Shen en el extranjero, hasta la séptima generación actual, cuán prósperos son los descendientes. Según las estadísticas de la familia Shen en el extranjero actual, sus familiares suman más de 400 personas. Y esos 30 billones de dólares de activos se distribuyen en manos de estas 400 personas. Algunos de ellos tienen muchos activos, tal vez incluso cientos de billones, pero algunos de ellos puede tener solo decenas de millones de activos. En cuanto al señor Shen, Ye Junhie suspiró, examinó cuidadosamente a Jian Ao y preguntó. Por cierto, ¿conoces a tu padre? ¿Su historia de vida? ¿Y, también a los miembros de su familia, como tu abuelo? Jian Bao se congeló por un momento ante sus palabras y pareció un poco confundido ante la pregunta de Ye Junhie. Él negó con la cabeza. Yo crecí siguiendo a mi madre, y desde que era joven mi madre dijo que mi padre había muerto, y que rara vez mencionaba a mi padre, y mucho menos a la familia de mi padre. Ni siquiera sé si tengo otros parientes por parte de mi padre. Ye Junhie sonrió ante sus palabras y dijo de manera reconfortante. Tu madre hizo lo correcto, fue muy buena contigo, y hay algunas cosas que quizás no dejarte saber es la mayor protección para ti. Ye Junhie se volvió para mirar a Jian Yao con una cara seria y le preguntó. ¿Entonces quieres saber tus orígenes? ¿Quieres saber quién es realmente tu padre? ¿Y el pasado de tu padre? Jian Yao sonrió, sus ojos inmediatamente estallaron con una mirada anhelante, asintió pesadamente y dijo con sed. Quiero, por supuesto que quiero saber el pasado de mi padre, también todavía quiero saber por qué mi padre nos dejó en primer lugar, ¿realmente nos abandonó a mí y a mi madre? Al mirar el anhelo en los ojos de Jian Bao, así como la pizca de lástima que apareció en su expresión, Ye Junhie no pudo evitar sentirse un poco triste. De hecho, no había querido decirle tanto a Jian Bao, pero después de ver la esperanza en los ojos de Jian Bao, vaciló un poco. Por supuesto, Ye Junhie sabía que había cosas que no debería decirle a Jian Bao, y había cosas que Jian Bao no debería escuchar en este momento. Pero quizás hay algunas cosas que si no le dices a Jian Bao, incluso tendrá que malinterpretar a su padre por el resto de su vida. Capítulo 487. Ye Junhie pensó por un momento y comenzó a contar la historia lentamente. En realidad, tu padre no tiene mucho que ver con la familia Shen en el extranjero. Estas primeras palabras que Ye Junhie acaba de comenzar a decir anularon por completo la percepción de Jian Bao. ¿Qué? No importa. ¿Qué significa que está bien? Jian Bao parecía un poco confundido. El apellido de su propio padre era Shen y el apellido de la familia Shen en el extranjero era Shen. Su propio padre también era el jefe de la familia Shen, entonces, ¿cómo podría no haber relación?
Anteriormente, Jian Yao también pensó que la capacidad de su padre para convertirse en el jefe de la familia Shen en el extranjero debería estar relacionada con su abuelo, tal vez su abuelo fue el anterior jefe de la familia Shen en el extranjero o algo así, de lo contrario, una posición tan importante. ¿Cómo podía dejarse un puesto tan importante a su propio padre? Aunque Jian Gao no tenía muchos recuerdos de su padre, Shen Aoting, una cosa todavía estaba fresca en su mente y era que su padre había sido llevado al extranjero desde China cuando tenía 20 años. Lo habían llevado al extranjero desde China. Si no hubiera conexiones sólidas, ¿cómo podría haber llevado a su propio padre al extranjero desde una distancia de miles de millas? Ye Junhie pudo ver la confusión de Jian Gao y solo asintió levemente mientras continuaba, en realidad, no es que no haya relación, es solo que no es demasiado grande. Bueno. Ye Junhie dudó por un momento antes de volver a hablar, digámoslo de esta manera, de hecho, tú y la familia Shen de tu padre. En comparación con la familia Shen en el extranjero, esta familia Shen tuya en casa tiene un linaje algo más puro y pertenece a la línea descendiente directa, una familia de clan, mientras que la familia Shen en el extranjero es una rama de la familia Shen, ¿pueden entender si lo digo? Jian Gao sonrió. Asintió con la cabeza de una manera medio comprensiva, aunque podía entender lo que quería decir Ye Junhie, pero ¿qué tenía esto que ver con que su padre heredara el puesto de jefe de la familia Shen en el extranjero? Poco después, Ye Junhie continuó. Aunque ambos lados han llegado a la generación de tu padre, los lazos de sangre ya están muy distantes, pero la familia Shen es una existencia muy especial, es decir, no importa cuándo llegue el momento, no importa cuán lejos se han alcanzado los lazos de sangre familiares, los lazos entre las familias siempre están ahí, y también parece ser una tradición que queda del pasado distante, sin importar cuán ricas y poderosas sean las ramas de las familias de la familia Shen, ricas y poderosas, para el clan. Familia. Todo debe ser respetado al 100%. Ye Junhie luego agregó. Parece que no mucho después de que nacieras, la familia Shen en el extranjero. Una gran división repentinamente estalló dentro de su familia, y toda la familia Shen en el extranjero casi se desintegró en ese momento. Y la familia Shen en el extranjero es tan poderosa. Que si una familia realmente grande cayera en una división, o en disturbios civiles, se estima que los afectados y afectados por ella son un grupo muy grande de personas. Para reconciliar los conflictos, la familia Shen en el extranjero y su familia comenzaron a tratar de comunicarse y quería enviar a alguien a la familia Shen en el extranjero para que fuera el cabeza de la familia, con el fin de salvar los conflictos entre las diversas fuerzas. Deje que su padre se vaya al extranjero y asuma este papel como cabeza de familia. Cuando Ye Junhie dijo estas palabras, pareció dudar un poco. Era obvio. Aunque le había contado a Jian Gao lo que había sucedido, todavía había muchas cosas que no había dicho, y sin duda esos contenidos eran la verdad. De hecho, la verdad detrás de este asunto era demasiado sangrienta y cruel, por lo que, naturalmente, Ye Junhie no podía decirle todo a Jian Gao. Entonces, lo que acababa de decir era solo su propia versión procesada. Solo quería que Jian Gao supiera cómo era su familia. Al escuchar el relato de Ye Junhie, Jian Gao sintió que entendía mucho más, pero se sentía cada vez más confundido. Se quedó en silencio y pensó durante mucho tiempo antes de darse cuenta de un indicio de que algo andaba mal y dijo apresuradamente. Pero si nos atenemos a lo que acabas de decir. Si la familia Shen le había pedido a mi padre que fuera el cabeza de familia, entonces aunque no fue algo particularmente glorioso, tampoco fue algo malo, entonces, ¿por qué nadie me lo mencionó cuando era niña? Mi madre incluso dijo que mi padre había muerto. Familia durante los últimos 20 años. ¿Qué hay de mi abuelo? ¿Qué hay del clan de la familia Shen? ¿Por qué nunca he oído hablar de ninguno de estos? Obviamente, Jian Gao había sido muy consciente de un indicio de algo diferente, y lo que era aún más increíble para Jian Gao era lo que estaba sucediendo en este momento. Jian Gao agregó apresuradamente. Y lo que es más importante es esto. Dado que mi padre ahora es el jefe de la familia Shen en el extranjero, y también es un miembro de la familia Zong, es lógico que la familia Shen en el extranjero respete a mi padre. Doblemente.
Entonces, ¿por qué enviaron a alguien a trabajar en el proyecto del sur de la ciudad en secreto? Oh, no digas que no saben que mi padre está detrás de este proyecto de la ciudad del sur, esa es una razón ridícula. Frente al aluvión de preguntas de Jian Bao, y Yunjie también parecía estar un poco perdido en cuanto a cómo explicarlo. Ella solo quería revelar un poco sobre el secreto de su familia a Jian Bao, pero no había pensado en tantos detalles. Esto, tu abuelo, y Yunjie no supo cómo responder por un tiempo, tartamudeando durante medio día. Tampoco se le ocurrió una respuesta. Jian Gao sonrió mientras miraba a Yunjie, aparentemente como si tuviera una idea de todo. Retóricamente, preguntó. Lo que acabas de decir es falso, ¿verdad? Ya se había visto a través, Y Yunjie no pudo evitar estar un poco sorprendida. Cuanto más se daba cuenta de que el reciente Jian Bao. Hace mucho tiempo, él no era el niño inocente e ingenuo que ella había sido cuando entró en contacto por primera vez con él, ahora estaba pensando mucho y su mirada era inusualmente aguda. Parecía que ya no funcionaría para ella tratar de engañarlo como lo hizo en el pasado. Y Yunjie dudó por un momento, preguntándose si debería contarle todo a Jian Gao o no. Después de todo, Shen Aoting se había instruido a sí misma que cuanto menos supiera Jian Gao sobre este asunto, mejor. Ella ya estaba jugando con fuego en este momento, y si le decía a Jian Gao nuevamente, entonces parecía que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Y Yunjie suspiró y asintió con la cabeza, de hecho, parte de lo que acabo de decir era falso. Pero tu familia es el clan de la familia Shen, y todo sobre la familia Shen en el extranjero es cierto, en cuanto a por qué su padre fue a la familia Shen en el extranjero, y su abuelo, y el clan de la familia Shen, lo siento, no puedo decírselo, tal vez el único que pueda responder esta pregunta por usted sea el señor Shen. Y Yunjie hizo una pausa, vio la mirada incomparablemente ansiosa de Jian Bao, negó con la cabeza y suspiró. Jian Shao, de hecho, algunas cosas no se te dicen precisamente por tu propio bien, déjame decirte esto, detrás de este asunto, es excepcionalmente sangrientos y crueles, y bastante peligrosos, y tu madre, o tu padre, eligieron ocultarte estas cosas, todos lo hicieron porque te amaban lo suficiente y temían que te lastimaran. Tu padre te ama de verdad, tal vez no puedas sentirlo ahora, pero creo que algún día lo sabrás. Dijo Yunjie en tono serio. Capítulo 488. Las palabras de Yunjie hicieron que Jian Yao cayera en pensamientos profundos. Yunjie ya había dicho esto, y Jian Yao naturalmente entendió las buenas intenciones de su padre. Suspiró profundamente y reflexionó durante mucho tiempo antes de abrir la boca y preguntar. Entonces, ¿cuándo puedo saber la verdad detrás de esto? Hermana Ire, realmente quiero saber estas cosas. La sensación de estar en la oscuridad es realmente incómoda. Yunjie pensó por un momento antes de decir. Esto, es algo sobre lo que deberías preguntarle a tu padre, solo si él acepta decirte, me atreveré a decírtelo, de lo contrario, puede entenderme. Jian Hao asintió con la cabeza ante sus palabras. Parecía que este asunto solo podía esperar hasta más tarde para preguntarle a su padre, o a su madre, él mismo. Luego el asunto del proyecto del sur de la ciudad. Siempre puedes decirme qué está pasando, ¿verdad? Preguntó Jian Bao. Bien. Yunjie respondió secamente. En realidad, tu padre y la familia Shen en el extranjero se han estado jugando por un asunto, así que puedes imaginar cuánto coraje se necesita para que una persona se enfrente a toda una familia. Tu padre camina sobre una fina capa de hielo cada día. Y si no tiene cuidado, puede perderlo todo. Y la lucha actual por el proyecto City South es en realidad una extensión del juego entre tu padre y la familia Shen en el extranjero. Yunjie hizo una pausa, luego agregó. En ese caso, la derrota que enfrentamos actualmente es justificable. Por un lado, fuimos demasiado descuidados. En segundo lugar, también es porque el enemigo es demasiado astuto. Entonces, ¿qué sigue? Jian Bao se rascó la cabeza y preguntó. Si realmente es como dijiste, y realmente quiero ayudar a mi padre, al menos, deberíamos mantener a raya al enemigo aquí en el sur del proyecto de la ciudad, ¿verdad?
Ie Junhie asintió y sonrió. Si el señor Shen supiera que tiene esto en mente, creo que estaría muy feliz, pero es mejor que no se involucre en esta pelea abierta. No crea que es difícil para usted escuchar lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No voy a dejar que te involucres, no por nada más, sino solo porque tu escenario no es suficiente frente a los miembros de la familia Shen en el extranjero. Aún eres demasiado joven. Ie Junhie miró por la ventana y dijo: ¿Es este Zhang Xiangyu al azar quien está haciendo algunas cosas pequeñas detrás de escena? Tú y yo todavía estamos cansados de lidiar con eso. Si aún queremos ir y participar en la lucha de la familia Shen en el extranjero, entonces creo que solo estamos buscando la muerte. Después de pensarlo, Ie Junhie continuó y agregó: Ahora mismo, tratemos de resolver el asunto que tenemos frente a nosotros. Siempre que podamos mantener temporalmente el proyecto City South, esa sería la mayor ayuda que podemos hacer. Al señor Shen. Al escuchar las palabras de Ie Junhie, Jian Hao asintió con impotencia. Muy bien, hablemos sobre el proyecto del sur de la ciudad. ¿Qué vas a hacer a continuación? No podemos simplemente sentarnos y esperar la muerte, ¿verdad? Ie Junhie asintió con la cabeza. Por supuesto que no. Ya estoy presionando a la parte superior tanto como puedo, y también estoy viendo si podemos ponernos en contacto con los niveles más altos. Si podemos, eso sería lo mejor. De esa manera, creo que todo se salvará. Luego, los dos conversaron por un tiempo, y Jian Bao se cansó un poco, por lo que le pidió a Ie Junhie que se encontrara un lugar en la empresa para tomar un descanso temporal. Ie Junhie encontró una habitación con un dormitorio para Jian Bao. Dejó que Jian Bao se quedara aquí por la noche primero. Pero después de que Ie Junhie se fue, Jian Bao no pudo dormir, dio vueltas y vueltas, pero no se sintió somnoliento en absoluto. Jian Hao seguía recordando lo que Ie Junhie le acababa de decir, y sintió más curiosidad por su propia familia. Especialmente porque Ie Junhie no se había respondido a sí mismo positivamente sobre a qué tipo de familia pertenecía. También estaba su propio abuelo. En palabras de Ie Junhie, parecía que su propio abuelo era una existencia muy importante. Sin embargo, Ie Junhie rara vez lo mencionaba. Familia Shen, ¿qué tipo de existencia eres realmente? Jian Hao miró por la ventana y murmuró una oración, volviendo a caer silenciosamente en la contemplación. Y después de dejar a Jian Hao aquí, Ie Junhie estaba sola en su oficina, sentada hasta la medianoche, con la mente siempre confusa. Antes, estaba pensando en la crisis en el sur del proyecto de la ciudad, y luego estaba su hermana Ye Xiaorou, y ahora, este asunto finalmente involucró a la familia Shen en el extranjero. Ie Junhie no sabía qué tipo de situación impactante estaría involucrada al final con este pequeño Chujian. Suspiró y sacó su teléfono móvil. Llamé a un número de teléfono. Señor Shen, hay un cambio en Chujian. Cuando se respondió la llamada, Ie Junhie dijo estas palabras con indiferencia. Y al otro lado del teléfono. Al otro lado del lejano continente, en una lujosa villa ubicada en el mar Mediterráneo, Shen Aoting se sentó en un balcón con vista al mar en el primer piso de la villa. Con una cara pesada, terminó de escuchar la declaración de Ie Junhie. Ie Junhie informó todo lo que había sucedido hoy y antes a Shen Aoting sin ninguna reserva, y luego colgó el teléfono. Shen Aoting miró el azul del mar Mediterráneo no muy lejos y cayó en una profunda reflexión. La suave y cálida brisa marina sopló su camisa blanca tan. Rozó sus hermosas y ligeramente apagadas mejillas, y finalmente no pudo evitar hacer que Shen Aoting sintiera un ligero escalofrío. Shen Aoting reflexionó un poco por un momento, y las comisuras de su boca no pudieron evitar revelar una leve sonrisa mientras susurraba suavemente para sí mismo. ¿Ha mordido el anzuelo después de todo? De hecho, la familia Shen en el extranjero en el proyecto del sur de la ciudad de Chujian, es que él ha esperado cosas durante mucho tiempo, y tal vez solo Shen Aoting desde entonces y muy pocas personas lo saben. El proyecto del sur de la ciudad, es solo un cebo para peces que sacó. De hecho, el éxito o el fracaso del proyecto Chujian City South, o la ganancia o pérdida de los $10.000 millones, para Shen Aoting, no son importantes. Esto se debe a que el proyecto en sí es algo que cubre los oídos de los demás.
Solo que cuanto más atractivo sea el proyecto, más se podrá implementar con éxito el plan invisible de Shen Aoting. Y ahora todavía quedaba algo de tiempo antes de la implementación de su propio plan, así que pase lo que pase, Shen Aoting no podía permitir que el proyecto City South se arruinara tan fácilmente. Después de pensarlo, de repente agitó la mano detrás de él, y una joven hermosa y de aspecto delicado se acercó. Señor Shen, ¿cuáles son sus órdenes? Shen Aoting dijo. Informe al avión especial que regresaremos a China en un momento. Está bien, lo haré ahora. La mujer asintió con la cabeza y se alejó rápidamente. Y ante la mención de regresar a China, el estado de ánimo de Shen Aoting era simplemente bueno, después de todo, no había regresado en años. Incluso extrañaba un poco a los familiares y amigos que solía tener en el país. Aunque la mayoría de estas personas ya no vivían, y después de tantos años, ni siquiera había cumplido con su deber de presentar sus respetos a los miembros de su familia fallecidos. Shen Aoting suspiró y su mente no pudo evitar recordar una escena de hace más de 20 años. En ese momento, solo tenía la edad de Jian Bao. En ese momento, sus padres estaban vivos, su familia estaba feliz y él acababa de hacerse amigo de la madre de Jian Bao. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.